El tema que nos aborda es el bloqueo directo. El bloqueo directo es una situación que ha pasado históricamente, era una situación genuinamente para generar una ventaja en el 2x2. Debido a la mejora en las defensas, se han tenido que empezar a involucrar pues, el resto de jugadores, ya sea en continuaciones de situaciones de bloqueo directo, ya sea bloqueo directo más indirecto, cambios en ángulo, juego sin balón o diferentes estructuras para obtener una ventaja. O incluso bloqueos directos que más que bloqueo directo son señuelos que nos permiten generar a posteriori esas pequeñas ventajas. Hablaremos de muchos conceptos interesantes relativos a esa generación de ventajas directa o indirectamente a partir del bloqueo directo, porque el bloqueo directo no es una situación estanca, no es una situación única en el juego, sino que se puede dar en diferentes situaciones, en diferentes contextos, con diferentes jugadores. La defensa nos permitirá hacer unas cosas u otras, etc. Uno de los grandes ejemplos es la defensa de Next. La defensa Next era la de saltar con el siguiente jugador que no defendía balón, y esa obligó a los equipos a mejorar su juego sin balón, a mejorar las puertas atrás, el corte de esquina, etc. Veremos defensas agresivas, cómo reaccionar ante ellas, bueno, y un largo etcétera. Quería empezar con este vídeo introductor donde se genera una primera ventaja a partir del bloqueo directo, de diferentes tipos de bloqueo directo. Aquí vemos que pueden ser a diferentes alturas, bloqueo directo top pick and roll, bloqueo directo lateral, low pick and roll abajo, hacia fondo, hacia el centro. Cada vez vemos más situaciones sorpresivas de bloqueo directo de pequeño a grande, de grande a grande, por la versatilidad que cada vez van adquiriendo más los jugadores. Disculpad, vale. Cuando hablo del bloqueo directo, me gusta hablar de las dimensiones del bloqueo directo. Cuando lo trabajo, hablo de 4 dimensiones. Una dimensión -1, una dimensión 0, que son los bloqueos automáticos, no son de lectura, que hay una ventaja en carrera, ¡pam!, e intento sacar ganar esa ventaja sin pensar, no da tiempo a leer de dónde vienen las ayudas, cómo me están defendiendo, sino que es en carrera. ¿Cuál es la siguiente progresión? El bloqueo directo sin bote. Jugar el bloqueo directo antes de iniciar el bote. Veremos ejemplos con jugadores como Sergi Llull. La primera dimensión es leer cómo me están defendiendo, la segunda dimensión, cómo me defiende el defensor del bloqueador, y la tercera y la cuarta, la disposición de las ayudas. Es muy importante entrenar con los jugadores la mirada. Entrenar la mirada sistemáticamente. ¿Dónde poner el foco? Antes de la acción y durante la acción, perdonad. ¿Qué normas pongo al jugador con balón? Pues bueno, pongo normas como el límite de botes. Hay que diferenciar distintos niveles de bote para que así se obtenga una ventaja u otra. Y para que yo pueda ganar tiempo siendo imprevisible. Mover los pies al defensor, atacar el lado abierto. Sergio Rodríguez, por ejemplo, habla de la norma de 2-3 botes máximo hasta tomar la decisión. Y ese segundo bote es el bote de lectura. Un bote un pelín más alto que me va a permitir levantarme y tirar, pasar al rol, las ayudas, atacar, que es un poco hacia dónde ha evolucionado el baloncesto en la actualidad, que evoluciona hacia la triple amenaza desde bote. ¿Qué claves debemos tener en cuenta? Bueno, es muy importante que entendamos la situación del juego. Cuando hablo de situación de juego, hablo ¿qué queremos priorizar? ¿Qué características de jugadores tenemos? ¿Qué espacio ocupamos? ¿Qué tipo de bloqueo es? ¿Qué nos va a permitir hacer la defensa? ¿Qué queremos mostrar la defensa para atacar otra cosa? Bueno, en definitiva, el bloqueo directo es cada vez una estructura de juego más útil para generar no solo esas ventajas directas, sino de forma indirecta. Es menos habitual reducir la situación a que finalicemos desde el roll o finalicemos desde el ball handler. Por tanto, debemos tener en cuenta qué espacios disponemos, momento del partido, la táctica individual entendida como el rol que tiene el jugador en el equipo. ¿Qué quiero decir con esto? Contra Cálates, muchos equipos van por abajo en el bloqueo directo, ¿no? No van agresivos. ¿Por qué? Porque, bueno,
consideran que él puede tirar. Pero es un tiro que me dan, no un tiro que yo quiero. Entonces, como equipo, como entrenadores, deberemos analizar qué cosas queremos jugar nosotros. Y a partir de ahí, ajustar ángulos de bloqueo, tipología de bloqueo, sistema, dónde los metemos en los sistemas, cómo creamos, lo llaman misdirection, ¿no? El mostrar una cosa, pero realmente querer atacar otra. ¿Qué elementos vamos a tener en cuenta? Si un bloqueo de lectura automático, es decir, una situación desde parado o una situación rápida. ¿Cuándo puede ser una situación rápida? Habitualmente, si nos defienden agresivos, vamos a crear líneas de pase, vamos a cortar líneas de pase. Eso puede ser de lectura, automático. De lectura, ¿cuándo sería? Cuando intentamos jugar las opciones del 2x2. Son defensas más conservadoras. Las estructuras, en función de cuándo se produce, en qué fase de juego se produce, tipo de bloqueo directo, qué opciones trabajamos después del bloqueo directo, ya sea de finalización del ball handler, del bloqueador, finalización de un tercer hombre, o generamos una primera ventaja y queremos aumentarla de otra manera. Y ya por último, como hemos hablado antes, la característica de los jugadores. Es muy importante que cuando se trabaja el bloqueo directo ya no tanto sean situaciones de 2x2, sino sean situaciones donde involucremos a todos. Lo decía Jaume Ponsarnau. Jaume Ponsarnau decía que el bloqueo directo rara vez lo trabaja en situaciones tan reducidas, porque hay que entender la generosidad de quien no va a participar en la acción. ¿Qué quiero decir con la generosidad del que no participa en la acción? Pues que a veces hay que ocupar un espacio. Ese espacio no me va a permitir a mí disfrutar del balón, disfrutar de la acción, pero va a permitir con ese rol de estabilizador que el resto generen ventajas. Continuaciones de bloqueo directo. Bueno, después del bloqueo directo, el bloqueador siempre va al pop o va a hacer el roll, hace un short roll, aunque ahora también se está dando mucho una situación que yo llamo Jokic, que es la situación de jugar el bloqueo y quedarme en el sitio, por la amenaza que él supone. Es importante no solo qué me defienden, sino qué soy yo capaz de hacer. Lo que hablábamos de las características las características mías como jugador. Por ejemplo, el short roll es el roll corto, ir al codo, por ejemplo, que lo vemos aquí. Pues claro, en el roll corto, en muchas ocasiones, si yo no soy un buen pasador y no soy una amenaza de media distancia, la defensa finta, vuelve, recupera su defensor y no he generado nada. Bueno, aquí un vídeo corto sobre diferentes continuaciones. Rol largo, el rol largo cuando, por ejemplo, queremos atacar en carrera, queremos jugar un slip de pick, queremos sellar, por ejemplo, a ayudas. Es importante que el que rolea, lo decía Pedro Martínez, el que rolea piense en pasar el balón. Cuando hace el rol, piense en pasar el balón. Entender quién me está defendiendo. Por ejemplo, a Tavares, pues es más lento, le puedo ganar la carrera. Jugadores que son más bajos que yo me pueden colgar el balón. Defensas más conservadoras, atacar la espalda o mantenerme en ángulos de pase. Short roll aquí, como veremos, ante defensas agresivas es lo habitual, o ante defensas conservadoras para, lo que he dicho antes, mantenerme en ángulos de pase. Aquí lo vemos, importante, detallazos de Tomic, donde el que rolea piensa en el pase, que es vital, recibir pensando en pasar. Ángulos de bloqueo, diferencio, un bloqueo directo plano, que es muy difícil de defender, puede ser situaciones sorpresivas, dificultar el cambio, nos va a permitir atacar en carrera, muy habitual en equipos como Manresa, ¿no? Lo puso muy de moda, por ejemplo, Pedro Martínez la temporada pasada. Cambios de ángulo de bloqueo, también situaciones sorpresivas, defensas agresivas, defensas de cambio, o un ángulo de bloqueo normal, ¿no? A partir de él también puedo hacer un slip, puedo cortar rápido, puedo sellar, que esos son más los tiempos de bloqueo. Lo que sí podemos trabajar en este sentido es que queremos favorecer que la defensa me vaya por abajo o me vaya por arriba, con los ángulos del bloqueo, la altura con la altura de los hombros, en función del defensor. Si yo estoy con mi hombro, situación de bloqueo directo lateral, con mi
hombro, digamos, interior a la altura de su hombro exterior, ahí estoy forzando que si va por arriba voy a tener más ventaja. Tiempos de bloqueo en tiempo cero, es decir, fintar el bloqueo, un slip de pick, tiempo bloqueo 1, sellar y jugar, haber generado esa ventaja, y un tiempo de bloqueo 2, que es ante defensas conservadoras, sellar para obtener la ventaja posterior. Y también en otros casos, con defensas como que pueden negar, atacar el lado abierto y hacer el pop-out, o atacar directamente sin ni siquiera haberse jugado esa opción de bloqueo directo. Aquí vemos, planteo un vídeo con las diferentes situaciones de bloqueo directo, ¿no? Slip de pick ante esos cambios agresivos, ante situaciones de defensas de long roll, de hedge, de show, agresivas. Bueno, una situación interesante. En NBA se ve mucho, por ejemplo, en equipos que van a cambiar porque en NBA son muy atléticos. Entonces quieres crear un ISO, una situación de aclarado para hombre balón o de tiro liberado, ¿no? Se vio mucho en algunas de las finales de los Warriors, ¿no? Y es con este objetivo, ¿no? La de crear espacios. Versus defensa contra defensas agresivas, va a ser muy importante acortar líneas de pase. Cuando la defensa es agresiva, hay que tener en cuenta que si sobre el balón se es agresivo, sin balón se es conservador, es decir, se va a colapsar un pelín más. Entonces vamos a tener que acortar líneas de pase. ¿Qué planteamientos hago yo a la hora de atacar este tipo de defensas agresivas? Bueno, el short roll es el más habitual y a partir de ahí buscar puertas atrás. Atacar el rigid, el lado abierto. Sellar al last, sellar al último hombre, lo que me va a generar, como vemos aquí en la tercera acción, un 2 contra 1 de 3 y 4, porque yo he sellado al last. Las opciones de slit de pick, de puertas atrás, importante el trabajo previo de intentar generar una ventaja volviéndome atrás para volver, lo que me va a impedir jugar que la defensa sea agresiva. Hay equipos que ante este tipo de planteamientos agresivos primero ponen un bloqueo indirecto al grande para que ya salga con ventaja, imposibilitando que vayan hedge, cambios de ángulos de bloqueo, la búsqueda de triangulaciones como un elemento muy interesante, o la conexión con otras situaciones. Bloqueo directo más indirecto. Ese bloqueo directo más indirecto, nosotros, por ejemplo, aquí en Suecia lo llamamos pistol, que eso, se juega el bloqueo directo y el bloqueador va directamente a sellar o a poner un indirecto a uno de nuestros tiradores, lo que puede penalizar mucho la defensa agresiva. Vemos aquí algunos ejemplos en vídeo. Defensa agresiva, long roll, ahora vamos a venir. Vale, cambio de ángulo de bloqueo. Importante, Sergio, jugar desde parado. Jugar desde parado. Genera el 2 contra 1. Juegas desde parado para mover a la defensa, porque cuando juegas desde parado el tiempo no se va consumiendo. Short roll, acciones simultáneas para imposibilitar o dificultar cada vez más las ayudas. Porque claro, deben priorizar. Trabajo previo, aquí veis, es bestial, porque la defensa va a ser agresiva o va a ser de cambios, o trabajas, mueves a la defensa, buscas esa puerta atrás y vuelves. Aquí vemos Tomic, el down screen que os he comentado antes, para que no puedan ir tan agresivos. Ocupación de esquinas, alargar ayudas, y a veces se puede generar a partir del 2 contra 1, si son dos tiradores, o arrastrar al defensor con cortes. Aquí vemos indirecto de nuevo, con un cambio de ángulo y pase. Mirad cómo ante Tomic siempre piensa, recibe pensando en el pase. Contra defensa Sander son situaciones que van a llegar al 2x2, que buscan el 2x2, ya sea podemos atacar en velocidad, porque la defensa nos da distancia, se relaja, podemos buscar el tiro, podemos jugar el rescreen, las situaciones de rescreen, situaciones más sorpresivas como el autobloqueo, o recursos para mover al defensor y jugar el 2x2, buscar el contacto. Fundamental en el rescreen, que el atacante cambie el ángulo de bloqueo. ¿Por qué? Porque si no la defensa nos va a volver a ir por abajo.
debemos bajar ese bloqueo. Otro de los detalles clave de hombre balón, bajar el ángulo de bloqueo. Versus negación, también la vamos a hablar dentro de esas situaciones de 2x2. Contra negación, fundamental, o atacar directamente al grande, cuando nos niegan ese bloqueo, atacar directamente al grande, crear triángulos, atacar el lado abierto y sellar al defensor, pop-out, cambios de ángulos de bloqueo. Es decir, el hombre balón se va hacia atrás para dar espacio al grande a cambiar el ángulo de bloqueo y en vez de jugarlo, por ejemplo, side pick and roll, jugar baseline pick and roll. O situaciones más sorpresivas como el autobloqueo. Es muy interesante. Situaciones, defensa me niega, el que rolea debe rolar un pelín antes en ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque hombre balón va a hacer snake. Entonces, al cruzarse es cuando ya le he sellado. Pero es importante también ver que muchas veces estas situaciones sorpresivas no se pueden trabajar tanto. Entonces, lo que se hace es directamente estorbar. Aquí vemos el vídeo, situaciones de 2x2, importante el espaciado de los demás, obligando a que el defensor tenga siempre que tomar decisiones sobre qué parar. Ángulos de pase a balón, aquí el cruzarse y el autobloqueo, de las situaciones que más me molan, ¿no? Que creo que más podemos trabajar. Y ahora veremos otra opción, igual, mano a mano, y ahora gana espacio, pullback, gana espacio para cambiar el ángulo de bloqueo. Contra defensas que niegan, interesante. Y ahora ya el defensor del grande tiende a protegerse demasiado. Tengo espacio para el tiro o recursos detenidos. Finto el tiro para atacar. Más ejemplos, bajar el ángulo del bloqueo contra defensas conservadores. ¿Para qué? Low pick and roll. ¿Para qué? Para ganar en profundidad. Más ejemplos, Alberto Díaz, dominar la media distancia. Fundamental dominar la media distancia. ¿Por qué? Porque si yo domino la media distancia voy a atraer a las ayudas y eso me va a permitir que un buen spacing de los demás, buen juego sin balón de los demás, alargue ayudas y generemos una ventaja mayor. Aunque sí que la estadística dice que el tiro de media distancia no es el tiro más eficiente. Buscar contacto, aquí vemos el buscar el contacto 2 versus 1. ¿Qué quiero decir con esto? El defensor, yo al superar, al jugar el rescreen, mi defensor va a estar detrás, busco el contacto para que no se ponga por delante y tener esa situación de 2x1, que a partir de normas de círculo y anticírculo del resto de jugadores generaremos espacios. Contra defensa cambios, bueno, hay situaciones muy básicas de atacar el lado abierto, jugar situaciones de high-low para buscar el pase interior, pasar dentro directamente, cambio de ángulo, ataque por velocidad, atacar otra opción, es decir, dar continuidad al juego, elegir el cambio defensivo que queremos, situaciones, por ejemplo, de autobloqueo. Aquí vemos situación de flare screen para penalizar el close-out, boomerang, que es la más típica, jugar desde parado para ver cómo la defensa colapsa, ¡pam!, y buscar el pase fuera rápido. Si queremos buscar el tiro rápido, lo que podemos hacer es aislar a tirador hacia el lado donde va a salir el jugador, lo que va a hacer que sea un 1 contra 1 o una ayuda. Y si es ayuda, hay tiro liberado. A veces incluso echar a todos al lado contrario para atacar ese 1 contra 1, situaciones como el flare screen, que lo hace mucho Efes. Bueno, aquí veis una amalgama de 8 situaciones un pelín más específicas. Ahora aquí vienen determinadas en vídeo. Aquí el Barça la va a atacar desde el slip. Hay cambio y genera la duda, una de las opciones que hemos dicho contra cambio defensivo. Importante, los pequeños van a pelear por ponerse por delante. Si no hay ventaja directa, calma, dejad que se ponga por delante. Y buscamos el pase lob, triangulaciones o high-low. Aquí vemos sella y el giro. El giro del grande, un elemento básico. Triangulaciones, mejorar
ángulos de pase y hay un elemento que me parece muy interesante que es ganar los unos contra unos particulares. El jugador sin balón, su objetivo debe ser ganar su uno contra uno particular. De tal modo que su defensor, si le defienda a él, no pueda defender al balón y viceversa, si defiende al balón, no lo defienda a él. Aquí vemos opción de no hay pase, mismatch interior y hay poco tiempo. Cuando hay poco tiempo, tenemos que ir al mismatch exterior o al directo interior, pero si no exterior, porque va a ser más difícil construir la ventaja interior. Más ejemplos, ahora veis de Barça, se produce un primer cambio y veis, está sellando para ganar todo ese espacio hacia fondo. Y una opción es jugar otro bloqueo para esa triangulación. Otro ejemplo con un slip de pick que ahora veremos, se acerca y quick slip. ¿Esto cuándo se produce? Por ejemplo, en las situaciones donde ya se ha producido un primer cambio y buscamos un segundo cambio. Puede ser muy interesante ese segundo cambio. Situaciones de mano a mano. ¿Cómo se dan esas situaciones de mano a mano para atacar el cambio defensivo? Porque el defensor colapsa. ¡Pam! Busco el mano a mano para obtener la ventaja. Ahí veis cómo han aislado totalmente la esquina del uno contra uno. Más ejemplos. Aquí vemos, van a cambiar, pero hay opción de pase directo. Perfecto, perfecto. 14 segundos incluso para generar a partir de balón interior más ventajas. Situación de early switch, otra forma muy importante de cambiar o muy interesante de cambiar o de aprovechar o de atacar el cambio defensivo es los cambios rápidos. Aquí veis cómo han elegido el emparejamiento, han vuelto a hacer un bloqueo directo. Porque, bueno, querían atacar contra ese jugador. Desde parado, vale. Triángulo, high-low. High-low, ¿para qué? Para arrastrar a Davis. Si Davis no viene y le niega a otro, pues en esta situación, por ejemplo, Tavares recibe y Rudy podría haber cortado a esquina. Más ejemplos. Juego sin balón. Se va a producir bloqueo directo. Vale, hay cambio. Me da espacio. Gano espacio ¿para qué? Para atacar en carrera y con el flair. Una situación novedosa. ¿Por qué? Porque es muy difícil atacar esos close-out y si me cambian es un slip. Bueno, pues como veis, va aumentando la colectividad en la toma de decisiones. Atacar desde el juego sin balón, yo llamo normas in-open, es decir, cuando el hombre balón va horizontal, el sin balón va vertical y viceversa. Si el balón va vertical, el que va horizontal sería el segundo hombre. ¿Vale? Otra forma es a partir de triángulos, vertical, horizontal, balón horizontal, creo línea de pase y hay pase o atacar directo. Bueno, vertical, horizontal. Quedaros con esa norma. Aquí vemos diferentes continuaciones donde se generan ventaja. El back. No, es decir, no hablo solo de bloqueo directo, sino de juego sin balón. Jugar el back, jugar a la espalda de la defensa. ¿Por qué? Porque la defensa suele defender el balón, a la espalda del balón, suele defender el balón. Entonces ese espacio siempre está. Es importante acompañar la penetración siguiendo normas del círculo y anticírculo. Aquí vemos alargar ayudas. Low pick and roll, perfecto. Vemos cómo van mejorando los espacios. Ahí mejora espacio y libera esquina. Libera esquina, ¿por qué? Porque una norma habitual es atacar el lado contrario. El concepto de hacer más grande las ventajas. Más ideas, ocupación de esquina, high-low, no hay nada. Y en el momento de penetración ocupo esquina. Otra forma de generar ventaja, no es lo mismo estar que llegar. Norma que hemos dicho antes de horizontal, vertical. Balón va horizontal, siguiente jugador vertical. Más ejemplos, este mucho más visual.
Ahora veremos Campazo, va horizontal totalmente, juego sin balón para atacar al defensor. Más ejemplos, juego sin balón desde Serbia, a partir de esa ventaja inicial que van a generar. Con Jokic, que juega sin botar. Jokic juega sin botar. Hay pase y cortes. Short roll, situación que hemos visto antes. Pase y cortes de esquinas para arrastrar a las defensas. Cálate, recibir pam. Es decir, otro concepto que ahora veremos. No mostrar las intenciones. No mostrar las intenciones. Ideas claves del short roll, que para mí es el concepto que cada vez se está poniendo más de moda y que, bueno, además nos da una gran colectividad. Bueno, importante, hombre-balón, bloqueador y el juego sin balón. Para que se pueda dar esta situación es fundamental que el bloqueador tenga una amenaza, sea una amenaza, y que hombre-balón tenga la capacidad de dar ese pase, que ahora veremos un vídeo rápido de pase, y tenga la capacidad de atacar su 1 contra 1 también para ser más imprevisible y generar una pequeña ventaja. Y el resto, acompañar las diferentes situaciones. Como hemos visto, ya sea con corte, Manresa en vez de un corte por fondo establece un autobloqueo, bueno, diferentes situaciones que aumentan el espacio y que obligan a la defensa a tomar una decisión. Importante, capacidad de pase, aquí vemos diferentes tipos de pase, no me voy a explayar porque vamos mal de tiempo y además ahora os pondré un vídeo muy interesante sobre los pases. Bloqueador, trabajo previo, importante trabajo de finalizaciones en carrera, ser una amenaza con capacidad de pase, no pases previsibles, el rol pensando en el pase, el abrir la puerta en el rol, en vez de en carrera abrir la puerta para crear un pequeño ángulo de recepción, trabajar mucho la finalización de printesis, que es la finalización en pasos cortos, que me permite alargar la ayuda del las. Pero en definitiva el baloncesto se reduce a esto, ¿no? Vamos a ver un vídeo corto de Chris Paul, que lo tenéis en redes sociales, que él habla de en qué se fija en las situaciones de bloqueo directo. Él se fija, no tiene audio, he cortado el audio, él se fija en el tercera y la cuarta dimensión. Es decir, él antes de iniciar la acción ya ve cómo están dispuestas las ayudas, de tal manera que pueda anticipar cómo le van a defender. La segunda dimensión era la de ver al defensor del bloqueador, que eso se puede ver antes de iniciar la acción. Si va muy pegado, probablemente me vaya agresivo. Pero es importante, de ahí, el jugar desde parado. El jugar desde parado. ¿Por qué? El jugar desde parado, la defensa no tiene ventaja y yo estoy ganando tiempo, ¿para qué? Para leer de dónde va a venir la ayuda. Desde parado y el uso de fintas. Clave. Vale, voy a pasar ya a la siguiente diapositiva. Era un poco para, bueno, que hasta los mejores jugadores hablan. Nada me pertenece, sino simplemente copio de jugadores, entrenadores, etc. Manejador, claves para el manejador en la primera dimensión: trabajo previo, mejorar ángulos, no perder su 1 contra 1, ser imprevisible. 2 de él, el foco inicial de defensor de bloqueador, intentar no dar 2 botes iguales, bote de lectura, anticipar cómo me están defendiendo, ser sorpresivo, atacar el lado abierto, intentar usar fintas. Ahí Luka Doncic, por ejemplo, es bestial, finta de cabeza para atacar. En definitiva, la imprevisibilidad nos la va a dar ser capaces de anticipar la acción. Y ya por último, 3D y 4D, que es en el segundo o tercer bote, generar duda, es el hesitate, ¿no? Y para ello es importante la mirada anterior, donde ponemos la mirada, y para mí se debe poner en esas ayudas, porque nos va a permitir anticipar todo lo que viene después. Aquí hablo de entrenar la creatividad, que es entrenar el pase, que para mí es básico. Y el pase se tiene que entrenar en situaciones de juego. Yo tengo, por ejemplo, cuando trabajo tecnificación, utilizo muchas ruedas de pase, ¿no? Trabajo de pase, hábitos, rutinas de pase. Pero bueno, son situaciones extraídas
para que el jugador entienda el contexto táctico, el pase de bote, el crear ángulos de pase, el entender, por ejemplo, el pase interior, qué malos pases se dan a los interiores. El pase interior debe ser normalmente por debajo del tiro libre para dar ese ángulo. ¿Por qué? Porque me defienden en 3/4. Si el interior está con los dos pies dentro de la zona, pues a lo mejor por encima de la cabeza porque ya ha sellado y está por delante. Ese tipo de detalles en un contexto táctico son fundamentales de entender, de entrenar. No es solo 3x3, 10 pases y ya puedo atacar. No, porque al final el jugador va a hacer el pase que él cree que tiene que hacer. Pero en el proceso de acompañamiento de enseñanza o de aprendizaje, nosotros debemos plantear contextos tácticos a resolver o contextos tácticos ya guiados. Nosotros aquí utilizamos mucho la idea de los mirror players. Los mirror players son jugadores espejo. Entonces, por ejemplo, yo veo a Sergio Rodríguez y jugamos un bloqueo directo lateral y veo que Sergio Rodríguez hace un segundo bote alto y desbloquea sin enseñar el foco. ¿Qué detalles trabajo? Bueno, trabajo previo para mirar de dónde me pueden venir la ayuda y en el segundo bote fijo a un lado, ¡pam! Y visión periférica. Elementos clave. Pero en definitiva es lo que os he venido comentando en el pase, ser imprevisible. Uso de la finta, refleja una gran comprensión del juego. Jokic no necesita ser el más rápido ni el más fuerte. Entiende el juego. O es el juego. No lee el juego, es el juego. Lo decía Genaro Díaz, que tuve la oportunidad de trabajar con él. Los mejores jugadores no leen el juego, escriben el juego. O incluso casi que lo destruyen, ¿no? Destruyen esos paradigmas que nosotros teníamos. Bueno, y ya para acabar, reitero mi agradecimiento a la Federación de la Comunidad Valenciana. Un placer, como siempre, compartir. Ya he actuado en alguna charla con vosotros y creo que se involucren las federaciones en el proceso de mejora y de formación continua de los entrenadores es básico. Y por desgracia no se produce en todas las comunidades. Ojalá planteamientos serios que nos ayuden a todos a crecer como entrenadores. Sin más, me tenéis para todo lo que necesitéis. Un placer y nos vemos por las canchas.